Estamos de regreso en Ampliación de Noticias. Fernando Carballo, Carlos Villarreal y quien habla, Mónica Delta. Hace 3 días exactamente el presidente Pedro Castillo se refirió, hay que decirlo una vez más, a este concepto, esta definición que él pueda tener respecto a las denuncias, revelaciones, al trabajo de los medios de comunicación y de los periodistas, en relación a que, digamos, se les da o no se les da publicidad. Y habíamos señalado, además, en términos de opinión, que esto resulta ya una majadería, perdonen el adjetivo, porque los medios no viven de la publicidad estatal. O sea, esa es una falacia, es una circunstancia que empezó a generarse primero, recuerden ustedes, lo de Mermeleros comenzó con Lucho Galarreta, después el candidato López Aliaga, y después Mulder con el tema, y después ahora con el presidente, algunos ministros, y se habla de esta relación, más allá de la tensión que debe haber entre los medios de comunicación y la prensa, que es normal, porque uno está revelando, está denunciando, está preguntando. Pues ahora quisiéramos saber cuál es la posición que ha tenido la Sociedad de Radio y Televisión, y precisamente le damos la bienvenida a Jorge Vaca Álvarez. Quería hacer el contexto para que se entienda. Jorge, ¿cómo está? Muy buenos días. Buenos días, Mónica. Buenos días, Carlos. Buenos días. Alfonso, buenos días. A ver, aquí hay un mal entendimiento o hay una estrategia de parte del interés del poder de señalar que los medios que no me gustan, que me preguntan mal, es porque simple y llanamente no son parte de la torta. Perdona la pregunta tan directa, pero eso es lo que traslucen permanentemente, ¿no? Sí, a ver, reiterando los buenos días. A mí me parece que esta declaración la tenemos que analizar bajo 3 criterios. Como bien señalaba Mónica, esta idea, esta afirmación que hace el presidente, dice, señalando que los medios de comunicación piden presupuesto para que se haga publicidad. Sí. Y el dinero que debería utilizar para dar agua a la población, lo que dijo el presidente. Exacto. Lo segundo es que hay medios que le son afines, hay medios que no, y él debería orientar la inversión a esos medios que hablan en favor de la población, que conocen los problemas, etcétera. Y lo tercero es esta cuestión que tiene que ver con que nosotros, los medios viven de la publicidad, o que orientan su opinión, su opinión, su línea editorial a la inversión que realizan. Las 3 cosas son absolutamente falsas. Y el contexto en el que las ha planteado el presidente resultan, en verdad, muy complejos. El primero, porque nosotros no hemos pedido ningún presupuesto. Nunca lo hemos hecho. Y cuando es que hemos analizado el tema de la publicidad estatal, lo hemos hecho y en varias ocasiones lo hemos conversado en esta mesa bajo criterios estrictamente técnicos, porque estamos hablando del uso de un recurso del Estado para el cumplimiento de una obligación que tiene el Estado frente a la población, que es informar. Y por supuesto, esa obligación la tiene que cumplir de la manera más adecuada posible. ¿Cómo es? Con criterios técnicos y utilizando las plataformas que tenga la población mayor acceso. La radio y la televisión son las únicas plataformas de acceso nacional que son libres y gratuitas. Segundo, respecto de lo de que él va a determinar cómo es que utilice el dinero del Estado, por favor, no estamos hablando de su caja chica. Estamos hablando de dinero que es de todos los peruanos y que tiene que seguir un rigor para poder ser utilizado, justamente bajo los criterios técnicos que mencionaba en el primer punto. Y lo tercero, que es absolutamente cuestionable, y nosotros ya hemos informado a la Asociación Internacional de Radiodifusión, en el sentido de que esta afirmación temeraria de que nosotros modificamos nuestra línea editorial sobre la base de la inversión que hagan, eso no existe. Los organismos de prensa son completamente independientes. Y quiero, Mónica,
señalar una cuestión que es muy importante. Este es un comunicado emitido por el Consejo de la Prensa Peruana y por la Sociedad Nacional de Radio y Televisión. Es decir, las dos organizaciones gremiales emblemáticas de la industria de la comunicación se han unido en una voz directa y categórica para condenar estas afirmaciones hechas por el presidente, que lo único que hacen es generar un enfrentamiento de la población hacia los medios de comunicación que no podemos aceptar. Jorge, buenos días. Más o menos para que la gente tenga idea de este tema, ¿cuál es el porcentaje de inversión de publicidad estatal en los medios privados? Porque se dice, no, que si le quitan la publicidad a los medios, pues se derrumban, entre comillas. Y en segundo término, Gracias, Carlos, ¿cómo se adjudica para que también la gente conozca, ¿no? Ok. Voy a contestar la primera parte de tu pregunta. En promedio, y lo señala el comunicado, o sea, tanto en prensa escrita como en radio y televisión de señal abierta, no pasa del 5% de nuestra inversión total de publicidad, la inversión que realiza el Estado. Primer punto. Segundo punto, ¿cómo o sea, el 95% restante es publicidad privada, para estar claros. Es correcto. Okay. Es correcto. Es así. A ver, son distintas plataformas, probablemente Lógico. hayan unos un poco más, un poco menos, pero digamos, en promedio es el 5%. Y en ningún caso pasa del 6 o 7%. La segunda parte de la pregunta, ¿cómo es que debería hacerse esta distribución de la publicidad? Las empresas del Estado, las autoridades, porque estamos hablando de la publicidad del Estado en sus 3 niveles de gobierno, ¿correcto? O sea, gobierno central, todas las autoridades de los gobiernos autónomos y también los gobiernos regionales y distritales. Todo eso entra dentro del concepto de publicidad estatal. ¿Cómo es que debería ser? Por criterios técnicos y contratando a los especialistas correspondientes, que son las centrales de medios. Ahora se está revisando en el Congreso un proyecto de ley que fue aprobado en la cuarta legislatura, que bueno, pues resultó después de ser declarada inconstitucional, y por lo tanto ha entrado, como si se entendiera como un nuevo proyecto, una ley que regula la publicidad estatal. Y en un punto que nosotros hemos considerado válido e importante, habla de la necesidad de contar con la participación de la central de medios, que es el órgano técnico que tiene, además de la especialización, la información para decir cuál es la plataforma más adecuada. Entendamos que no es que estemos siempre hablando del mismo nivel de mensaje. Por ejemplo, si el Estado quiere promover una campaña para que la gente pida comprobante de pago, esa es una campaña de alcance nacional. Pero cuando el Estado hace una campaña de vacunación en una determinada ciudad del país, o cuando es que el Estado quiere comunicar o informar algunas medidas de prevención para el friaje en Puno, por supuesto, tiene que hacer una publicidad acotada a esas localidades. Entonces, estamos hablando de distintos niveles y distintas formas de hacer comunicación, para lo cual nosotros siempre hemos mantenido la posición de que sea a través de una central de medios y que esta central de medios sea la que determine cómo se distribuye la publicidad. Es cierto que hay algunos presupuestos que no son lo suficientemente altos como para involucrar a una central de medios. Hay equipos de comunicación en todas las entidades del Estado y ellos son los que deben de proveerse de los criterios técnicos para la designación de los medios. Nosotros nunca hemos pedido ni cuota, ni mucho menos algún tipo de favoritismo que no es, y todo nuestro labor ha sido siempre sustentada en nuestros índices de sintonía, nuestros índices de cobertura, que son los que debe fijar el Estado. Jorge Vaca, muchas gracias. Recuerdo que usted es el presidente de la Sociedad Nacional de Radio y Televisión, que junto al Consejo de la Prensa han publicado un comunicado el día de ayer en el que ha tenido la amabilidad de destacar los puntos más importantes, al mismo tiempo que solicitan que el gobierno peruano firme el compromiso de Chapultepec, que es una solicitud que se ha reiterado y que hace del Perú uno de los pocos gobiernos democráticos que no adhiere a esos principios válidos para el continente americano. Muchas gracias. Perdón, sí. Fernando, si me permites un minutito nomás Sí. respecto de esto último de la declaración de Chapultepec, y discúlpame que se me de ello. Por favor, no. Es muy importante este gesto. Recordémosle al presidente de la República que lo que los peruanos hemos manifestado en las urnas, más allá de nuestras preferencias electorales, es que queremos vivir en democracia. No existe democracia sin libertad de expresión y sin medios independientes. Y por lo tanto, la declaración de Chapultepec no involucra que nazcan los derechos que están incluidos en esa declaración. Esos ya existen.
y ya están, por supuesto, confirmados en los instrumentos que tenemos firmados como país. La declaración de Chapultepec es un gesto que tiene que confirmar la misión democrática que tiene el presidente de Estado. Y eso es muy importante que insistamos en ello. Muchas gracias por sus explicaciones, Jorge Vaca. Recuerdo una vez más, usted es el presidente de la Sociedad Nacional de Radio y Televisión y nos ha explicado los alcances de un comunicado conjunto publicado ayer junto al Consejo de la Prensa Peruana. Muchas gracias y muy buenos días. Vamos a escuchar los titulares de la media hora antes de retomar ampliación de noticias.